Hola, estamos estudiando los Yoga Sutras de Patanjali con el comentario de mi gurú Roy Jean Davis, un discípulo directo de Paramahansa Yogananda en la tradición de Kriya Yoga. Verso 13. Meditación es la concentración alerta hacia el objeto escogido. Comentario. Debido a nuestra inclinación de envolvernos con aquello que percibimos, la manera más fácil de evitar modificaciones mentales problemáticas es de concentrarse en aquello de mucho más valor. Es muy útil contemplar meditativamente la conciencia pura de nuestra esencia de ser y la realidad de Dios. Entonces, meditación o dhyana es el séptimo paso en los 8 pasos o 8 ramas de yoga. Y dhyana en realidad es concentración. No es dharana. Dharana es el paso antes de dhyana. Dharana es una técnica de concentración, como mantra o una visualización de un yantra, forma sagrada, o algo así. Pero no es meditación. Meditación o dhyana es concentración alerta hacia el objeto escogido. El objeto escogido es nuestra esencia, nuestro ser verdadero, nuestra alma. ¿Ok? Sutra 14. La meditación puede ser estable por medio de la práctica persistente y con devoción. Muy importante, devoción o bhakti. El comentario. Se aconseja que los principiantes se sienten a meditar por unos 20 a 30 minutos, un tiempo suficiente para que el cuerpo se tranquilice, se aquiete la mente, se fije la atención y prevalezca un estado claro mental y de conciencia, un sentimiento de devoción y la resolución fuerte que motiva y habilita que el meditador está firmemente establecido en su práctica. Devoción y disciplina son súper importantes, son esenciales. Sin disciplina y devoción, meditación no funciona. El camino espiritual no funciona sin disciplina y devoción. Muy importante. Disciplina es tapas y devoción es bhakti. Y sin devoción y tapas, dhyana no funciona y samadhi no es posible. Verso 15. El desapego desapasionado permite que uno conscientemente pueda controlar los deseos, ansias e impulsos instintivos. El comentario. Para aquel que aspira a ser autorrealizado y realizado en Dios, es esencial el autodominio, la observación objetiva, racional, sin emociones de nuestros pensamientos, sentimientos e inclinaciones nos permite observarlas con desapego, que tomemos decisiones correctas, que vivamos eficazmente como deseamos hacerlo y que meditemos prolijamente. Verso 16. El desapego superior es el resultado de la autorrealización que hace que uno sea insensible a las influencias cósmicas. El comentario.
Los cambios y transformaciones que ocurren en la mente y la conciencia también pueden ser el resultado de influencias sutiles de las fuerzas cósmicas reguladas por los atributos principales de la esencia espiritual del universo, que se extiende a través del universo. Los nombres en sánscrito de los tres atributos son sattva, rajas y tamas. Las influencias de sattva purifican la mente, aclaran la conciencia y activan los poderes intuitivos e intelectuales. Las influencias de raja estimulan y activan la mente, las emociones y el cuerpo. Las influencias de tamas nublan la conciencia y la mente, así como los poderes intelectuales y intuitivos, y hacen que se hagan activos pensamientos y sentimientos de apatía y desinterés. Cuando las influencias de sattva prevalecen durante la meditación, somos inspirados y estamos alertas. Se hace más fácil la concentración y se pueden experimentar estados de superconciencia. Cuando no estamos meditando, estas influencias hacen que nos inclinemos a un estilo de vida sano y que seamos optimistas y alegres. Las influencias de raja activan las emociones, prevalece una mente inquieta y hacen que la atención se distraiga fácilmente. Las influencias de tamas pueden causar sentimientos pesados o negativos y la tendencia a ser pasivo o semiconsciente. Se pueden resistir y restringir estas influencias con concentrada e inspirada intención y una devoción ferviente hasta que se experimente un estado superconsciente. Verso 17. A medida que las fluctuaciones influyentes en la conciencia cesan, uno puede experimentar samadhi, con pensamientos sutiles, un autoconocimiento parcial y episodios de gozo. Esta es una percepción inicial. Comentario. Esta es una percepción inicial durante la cual están presentes varias percepciones, incluyendo pensamientos y sentimientos que pueden ser sutiles periódicamente. Aunque en este samadhi pueden estar presentes percepciones placenteras, tiene características e influencias modificadoras de fuerzas cósmicas reguladas por los gunas, aunque puede proporcionar posibilidades de penetraciones y percepciones útiles que pueden realizarse, no libera la conciencia. No se debe considerarlo como la meta óptima ni permitir envolvimientos con percepciones o sentimientos sutiles. Los cuatro estados iniciales de samadhi que se pueden experimentar son los siguientes. 1. Comparativo, con pensamientos, ideas, recuerdos y sentimientos que proporcionan placer y alegría. Uno puede tener la tendencia a comparar sus percepciones con percepciones meditativas anteriores o con las de otros que mencionaran sus estados superconscientes. 2. No comparativo. Sin ideas o recuerdos que interfieran con la concentración contemplativa, la atención y conciencia están tan completamente absorbidas en el objeto de contemplación que todo sentido de diferencia o separación están ausentes. 3. Meditativo. Examen de las esencias o atributos de lo que se contempla con sentimientos y emociones presentes. Uno puede examinar los aspectos sutiles de la mente, el intelecto, el ego, los procesos cósmicos de manifestación o realidades superiores,
Continúa el sentido de separación, como yo estoy observando esto. 4. Conocimiento revelado espontáneamente. Se comprendan directamente los aspectos y esencias sutiles de la conciencia. Lo que antes solo se observaba, ahora se refleja perfectamente en la conciencia del meditador. Este es el samadhi. Ya, el resto es estados preliminares. Ya. Más allá de estas etapas está la realización pura de la unidad sin el apoyo de un objeto de percepción. Cuando esta realización es perfecta y permanente, persiste después de la práctica de meditación durante las actividades normales. Esta es la meta, la meta. No solo durante meditación, pero después, en tu día, en tus actividades normales. La constante autorrealización y realización en Dios culmina en la liberación de la conciencia. Hay samadhi con apoyo, samadhi sin apoyo, autorrealización, realización en Dios y liberación. Estas son las etapas, son los pasos de iluminación. Hay pasos, hay etapas. No solamente no estoy iluminado y estoy iluminado. No, hay etapas, hay pasos. Es un proceso. Verso 18. El otro samadhi superior deja impresiones constructivas en la mente. Comentario. Las influencias de impresiones superconscientes constructivas resisten, debilitan y neutralizan todos los acondicionamientos problemáticos subconscientes grabados en la mente por experiencias ordinarias. Verso 19. Desde samadhi uno puede, sin tener conocimiento completo, progresar hacia estados más refinados de samadhi o nuevamente envolverse con las características densas de la naturaleza y sus acciones. Comentario. Cuando la autorrealización no es perfecta, incluso si pensamientos y otros objetos de percepción no se observan, el meditador todavía puede tener la tendencia a preocuparse con las características sutiles de la naturaleza. Desde este nivel, uno puede trascender todos los objetos de percepción o nuevamente volver a envolverse con estos. Sí, samadhi no es la terminación. Es posible y normal, pero volver a identificación con este cuerpo, personalidad, mente, después una experiencia de samadhi. Una experiencia de samadhi es algo finito, es algo impermanente. Autorrealización es autoconocimiento permanente. Entonces, samadhi es una experiencia temporaria. Autorrealización es como samadhi constante. Verso 20. El samadhi superior es precedido por el empeño disciplinado, la práctica atenta de la meditación, penetraciones, memoria libre, una fe inquebrantable y la emergencia del conocimiento innato. Comentario.
Es esencial el empeño disciplinado y concentrado en el sendero espiritual, así como una meditación atenta. Las penetraciones proporcionan el conocimiento útil. Los recuerdos vividos de anteriores vislumbres ayudan nuestros continuos empeños. La fe, que no se debilita, elimina la posibilidad de la duda e indecisión sobre la práctica de meditación. Se descubre y emerge el conocimiento innato debido a la práctica correcta, las influencias superconscientes y el despertar espontáneo del alma que ocurren. De nuevo, hay etapas de samadhi. No simplemente no samadhi y samadhi, o no iluminación, iluminación. Hay etapas, hay pasos, es un proceso, generalmente un proceso largo y lento. Es así. Por lo tanto, necesitamos tener paciencia en este camino de yoga. Pero sí, hay samadhi con apoyo cuando nuestra atención y conciencia están en unión con algo external, como un mantra, un sonido, el sonido de Om, por ejemplo, o un luz interno en tu Agna Chakra, por ejemplo. Este es samadhi con apoyo, unión con algo. Samadhi sin apoyo es unión. Unión. Difícil de explicar, en realidad es imposible explicar con palabras, pero simplemente es unión. Unión de tu conciencia con la conciencia infinita. Pero en realidad no hay palabras. Pero es una experiencia temporaria, no dura. A veces es para segundos, a veces para minutos, a veces para horas, pero es temporaria. Después es autorrealización, que es autoconocimiento constante, permanente. Y después realización en Dios, que es conocimiento del Dios, de lo divino, sin dudas. Y después es liberación. Liberación de conciencia es un estado sin karma. No hay karma. Muchas gracias por tu atención y participación en nuestro estudio de los Yoga Sutras de Patanjali. Gracias. Chao. Namaste. Jnana en realidad es concentración. No es dharana. Dharana es el paso antes de jnana. Dharana es una técnica de concentración, como mantra o una visualización de un yantra, forma sagrada, o algo así. Pero no es meditación. Meditación o jnana es concentración. Hola, estamos estudiando los Yoga Sutras de Patanjali con el comentario de mi gurú Roy Jean Davis, un discípulo directo de Paramahansa Yogananda en la tradición de Kriya Yoga. Verso 13. Meditación es la concentración de nuestra esencia de ser y la realidad de Dios. Entonces, meditación o dhyana es el séptimo paso en los 8 pasos o 8 ramas de yoga. Y
Concentración alerta hacia el objeto escogido. El objeto escogido es nuestra esencia, nuestro ser verdadero, nuestra alma. ¿Ok? Sutra 14. La meditación puede ser estable por medio de la práctica persistente, alerta hacia el objeto escogido. Comentario. Debido a nuestra inclinación de envolvernos con aquello que percibimos, la manera más fácil de evitar modificaciones mentales problemáticas es de concentrarse en aquello de mucho más valor. Es muy útil contemplar meditativamente la conciencia pura